Y bueno, según estudios, 9 de cada 10 asesinatos de mujeres quedan impunes en el país. El Distrito Federal ocupa el tercer lugar de incidencia de violencia contra las mujeres. Para conversar de ello, damos la bienvenida en el estudio de Visión 40 a Blanca Judith Díaz Delgado, senadora del Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión Equidad y Género. Muchas gracias, señora legisladora. Al contrario, buenas tardes. Y también nos acompaña Marta Lucía Micher Camarena, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Muchas gracias por estar aquí, licenciada. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues este es un problema muy añejo que desgraciadamente se repite. ¿Cuál sería la clave para provocar pues un cambio importante hacia mejor? Vamos con Marta Lucía Micher. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero insistir en algo que es importante. Sí. La violencia contra las mujeres es un delito que se comete contra nosotras por el hecho de ser mujeres, con el fin de obtener algo, bajo amenaza, bajo coacción. Es una omisión, es una acción. Hay diferentes tipos de violencia que se comete contra nosotras y en diferentes lugares. La violencia feminicida es esa que se comete contra nosotras con el objetivo de acabar con nuestras vidas o con el objetivo de dejarnos discapacitadas para siempre o mutiladas. Tiene una intención, acabar con la vida de las mujeres, y por supuesto está basada en la misoginia, en el sexismo, y es la mayor expresión de violencia contra las mujeres. El Distrito Federal no ocupa el tercer lugar, ocupa el cuarto lugar. No estamos compitiendo, pero sí he de decirles que por lo pronto nosotras desde hace 10 años en el gobierno democrático, que encabeza en este momento el jefe de gobierno Marcelo Ebrard, tenemos mucho trabajo, mucho presupuesto, una ley de acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres que responde a la ley que la senadora y un grupo de senadores y senadoras publicaron en 2007. Es la ley más avanzada en el país y precisamente habla de la violencia feminicida. La hemos incluido como un tipo de violencia que daña la integridad, la seguridad, que crea una situación de pánico en las mujeres, que las hace absolutamente inseguras y que tiene toda la intención de asesinarlas. El agresor vigila perfectamente bien a su víctima, la asesina por diferentes motivos, pero es un fenómeno y es una situación a la que no escapa ningún Estado. En esta ciudad estamos haciendo mucho, 1.600 millones de pesos destinados precisamente a políticas de prevención, a campañas, a empoderamiento de las mujeres, a que conozcan sus derechos, a que conozcan la ley y por supuesto ministerios públicos, juzgados especializados, casas de emergencia, centros de refugio, fiscalías especializadas en trata y fiscalías que van a estar encaminadas directamente a trabajar con el tema del feminicidio. Bueno, todo esto, gracias a Marta Lucía Micher, todo esto que señala senadora Marta Lucía Micher, desde su punto de vista, pues es suficiente, o cómo se podría capitalizar, cómo se podría pues tomar para resultados en el corto plazo. Mira, yo considero que este es un problema, el atentar contra las mujeres de cualquier manera, es un problema cultural que el país ha vivido por muchísimo tiempo. ¿Qué hemos hecho? Es solo de cultura, de educación, bueno, es también de educación, cultura. Cultura, educación, sí, es que es multifactorial, son muchísimos los factores que influyen. Obviamente tiene que ver la educación, desde la manera en que fuimos educados, desde la asunción de roles, desde todo lo que hemos vivido, pero finalmente es un asunto que se mete a nuestra cultura y que nos ha impedido a las mujeres dejar de ser discriminadas, por ejemplo, y dejar de ser atacadas por el solo hecho de ser mujeres. ¿Qué hemos hecho desde la legislación? Este país estaba retrasado en legislación, sin embargo, hoy creo que hay una legislación de vanguardia a nivel federal. ¿Qué sucede? Que estos asuntos y muchos de estos delitos en contra de las mujeres son asuntos del foro común, entonces tienen que ser atendidos en los estados. Precisamente Marta y yo compartimos la legislatura 59 en donde se trabajó por esta ley, por la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley después la votamos ya posteriormente en la siguiente legislatura y es una ley que permite a las mujeres y que define ciertas características de lo que son la violencia en contra de las mujeres, la violencia doméstica, la violencia institucional, la violencia que se da en cualquier ámbito, la económica, la patrimonial, todos los tipos de violencia que las mujeres definen. ¿Qué pretendíamos muchas mujeres legisladoras y legisladores que nos acompañaron en este proceso? Dejar muy claro que existía un factor que dañaba la vida de las mujeres.
¿Qué pretendimos después? Homologar las leyes a nivel estatal, porque son delitos que afectan a las mujeres en el fuero común. Muchos estados avanzaron en su legislación, otros no, otros se quedaron atrás y se tardaron muchísimo tiempo en tener una legislación que permitiera a las mujeres tener acceso a una vida libre de violencia. Algunos estados tienen su legislación, pero se tardaron luego en hacer el reglamento que permitiera hacer operativa la ley. Esta es una ley ambiciosa porque pretende un nivel de operación en donde podemos detectar o definir, por ejemplo, a nivel federal, una alerta de género, en donde hay un asunto de muchas mujeres atacadas, se presenta la alerta y bueno, se tiene que revisar por qué se da la alerta. Que en el tema del Estado de México fue rechazada esa alerta, por ejemplo, pero lo que pretende esta ley es precisamente dar esos elementos y necesitamos que cada estado la tuviera. ¿Qué más hicimos? Empezamos a homologar legislaciones civiles, legislaciones penales y desde mi punto de vista hoy falta que se siga capacitando a nivel estatal, por ejemplo, a los agentes del Ministerio Público para integrar la averiguación. Necesitamos tener datos porque yo opino que lo que no se cuenta no existe. Si nosotros no contamos, primero empezamos contando anecdóticamente. A mí me pegan, a mí también, a mí también, a mí también. Y surgieron las voces anecdóticas. Pero luego el Congreso determinó presupuesto para el INEGI para hacer las encuestas del ENDIRE, en donde en uno de los casos pudimos medir cuántas mujeres eran maltratadas y en qué ámbitos eran maltratadas. Sí, psicológicamente, sí, físicamente, sí, patrimonialmente, en fin. Hoy volvimos a dedicar presupuesto para esa parte, pero hoy tenemos que contar numéricamente qué sucede en cada estado. Por eso hoy podemos decir, porque un grupo de mujeres de diferentes asociaciones civiles, el observatorio, que se dedica a revisar los temas de feminicidios, ha hecho un estudio y ha pedido información, en muchos de los casos a través del IFAI, que por cierto les niegan a veces, ha pedido información para saber cómo estamos en cada estado. Es decir, cada procuraduría debería decir, a estas mujeres las mataron por esto, estas mujeres están viviendo estos problemas, estas mujeres tienen estos problemas, no solamente que nos digan, se murió por gripa, punto, se murió y quién sabe quién la mató y en qué estatus se encuentra y quién fue su agresor y por qué la agredió. Necesitamos más datos, este país necesita más datos para poder avanzar y poder definir más a fondo qué es lo que está pasando. Pero hasta el momento, ¿qué es lo que más ha funcionado para disminuir el maltrato o el asesinato de las mujeres? ¿Qué es lo que más? Porque es un conjunto de muchos. Es un paquete. Es un paquete. Es un paquete. Son acciones interinstitucionales. Tienes que tener una ley. Sí. Tienes que tener mujeres empoderadas, mujeres que conozcan sus derechos, con conciencia ciudadana para exigir sus derechos. Tienes que que vayan ante la autoridad. Claro, pero empoderadas, tienen que saber que tienen derecho a tener derechos. Informadas, sí. Informadas, tienes que tener patrones socioculturales modificados, medios de comunicación aliados a nosotras, y no que te enseñen a ser como ser asesina, sino cómo tener una vida libre de violencia. Tienes que tener redes sociales organizadas, leyes, personal especializado, funcionarios y funcionarias, y algo que es fundamental. De nada sirve tener muchos discursos si no tienes recursos. Presupuesto asignado directamente, como lo han hecho las senadoras y las diputadas, a prevenir, a sancionar y eliminar la violencia. La ley se hizo para que se cumpla, no para proteger gobernantes. Lo que hizo el Sistema Nacional de solicitar la declaración de alerta de género al Estado de México fue cumplir con la ley. Y las que estamos en los institutos de las mujeres no estamos para proteger a nadie, estamos para proteger a las mujeres. Y lamentablemente el rechazo que hizo el Sistema Nacional para que no se iniciara un procedimiento de investigación en el Estado de México coloca a las mujeres como ciudadanas de segunda. Lo que nosotros queremos, y es lo que estamos haciendo en el Distrito Federal, porque así nos la pide el licenciado Ebrard, es dónde se colocan las mujeres, como ciudadanas de derechos, como mujeres que conozcan sus derechos, concientizadas, capacitadas y con personal especializado, como lo tenemos en la Procuraduría, poco a poquito, porque cuesta mucho dinero, y tener ministerios públicos y juzgados especializados para atender el feminicidio y prevenir la muerte de las mujeres. Medidas. Si tienes un problema, si sabes que tiene un arma, si sabes que te va a amenazar, si sabes que trae consigo un martillo, anúncialo, díselo a las autoridades, porque esta ciudad es la única que tiene las órdenes de protección. Tú Entonces, puedes ir con un juez y acudan sin miedo a las autoridades. Claro. Bueno, yo creo que esto da para mucho, un un programa completo. Si aceptan la invitación, nos ponemos de acuerdo para hacer un programa nada más sobre este tema. Y mientras tanto, yo quiero agradecer mucho a la senadora del Partido Acción Nacional, Blanca Judith Díaz, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado de la República, el que se haya molestado en venir al estudio. Igual a doña Marta Lucía Mischer, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.
Se los aprecio Yo, al muchísimo. contrario, quisiera, además, si me permites, dejarte una ley ¿Cómo no? de acceso y además un estudio muy interesante que hicieron en el observatorio sobre el problema de los feminicidios en México de los estados que quisieron contestar, porque no todos quisieron contestar, pero ahí hay algo que puede servir para el siguiente programa. Bueno, pues Encantada de- espero que sea pronto, de acuerdo Claro, a su por agenda. supuesto, claro. Muchas gracias. Al contrario.